Señor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 19, 20 y 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Ojalá todos lo tengan por ahí. Bueno, voy a esperar un momentito que todos lo puedan tener. Dice la Escritura: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien, vamos a estar meditando hoy bajo el tema la esperanza más preciada de un cristiano, la resurrección. La esperanza más preciada de un cristiano, la resurrección. Nosotros podemos estar muy inseguros de muchas cosas. Inseguros de cuál será la carrera que va a estudiar. Para los solteros, inseguros de quién será la esposa o el esposo. Inseguros de si los hijos lo van a atender cuando esté bien ancianito. Inseguro de muchas cosas se puede estar en la vida, pero de lo cual todos estamos seguros es que vamos a morir, ¿verdad? Hay una sentencia de muerte. Nosotros nacemos ya con sentencia de muerte, porque así está escrito: tiempo de nacer, tiempo de morir. Establecido está los hombres morir una vez y enfrentar el juicio. Establecido está. Así que no podemos dudar de eso. Lo hemos visto en nuestros abuelos, ¿verdad? En amigos, familiares, vecinos. Y aunque nos hacemos los loquitos con el asunto de la muerte y queremos como no pensar en ella y la ignoramos, nosotros estamos muy conscientes y sabemos de que es una gran verdad, una realidad indudable, de la cual ningún hombre puede escapar, de la cual ninguna mujer puede escapar. Pero así como estamos tan seguros de que moriremos, también deberíamos de estar tan seguros que resucitaremos. Por supuesto, comprensible es la duda y la inseguridad en el incrédulo, en el falso cristiano. Pero en el verdadero cristiano, la idea de la resurrección, la doctrina de la resurrección, la enseñanza de la resurrección, debe ser la esperanza más preciada, lo más valioso y lo más seguro con lo que cuenta en su vida, en su existencia. Lo más valioso. Así que nada más extraordinario, hermano, que la resurrección. Y pensando un poco en la resurrección de Cristo en primer lugar, porque no podemos pensar en una resurrección para nosotros sin pensar en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que nada más extraordinario que la resurrección del Señor Jesucristo. La confirmación de este gran acontecimiento, de la resurrección de Cristo, motivó a un hombre, al hombre más despreciable, el hombre que más odiaba a la iglesia, que más odiaba el evangelio. Ese hombre fue motivado por la resurrección de Cristo a convertirse en el más grande defensor y promotor
de la verdadera fe cristiana. ¿Saben quién es ese hombre? El apóstol Pablo. Llamado al principio Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Fue un hombre bien formado en su antigua religión, los fariseos. Celoso, bien apegado a las costumbres religiosas de su época. Un hombre importante dentro de su religión y dentro de la nación judía. Este hombre se declaró a sí mismo un enemigo profundo de la fe cristiana, de Jesucristo, de quienes lo seguían. Así que creyó su deber incluso matarlos, algunos ponerlos presos, pero él tenía como misión número 1 detener el evangelio, detener la fe cristiana. Aunque no lograra otra cosa en la vida, esa era su gran meta. Y fue apoyado por los gobernantes, fue apoyado por los líderes religiosos, con gente, con dinero, con todo tipo de provisión, para detener el evangelio. Pero hubo algo que hizo cambiar a este hombre testarudo, a este hombre terco y malo. Hubo algo que lo cambió: la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que la resurrección de Cristo lo cambió? Bueno, porque Cristo resucitado le apareció. Él decía que era mentira, que eso no era cierto, que Jesús de Nazaret no podía ser el Cristo. Él creyó el informe de la guardia, que decía que el cuerpo se lo habían robado. Así que él estaba seguro que Jesús era un farsante. Pero cuando lo ve resucitado, cuando se aparece ya casi para llegar a Damasco, y Jesús lo deja ciego con su presencia, y Jesús le habla, platica con él, el hombre no puede resistir más y se convierte en el gran apóstol Pablo, uno de los hombres más apasionados, más amorosos, más especiales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien consideró después un privilegio, una bendición, una ganancia, morir por Cristo. Un hombre lleno de amor, nada que ver con aquel hombre odioso que existía antes de la conversión, llamado Saulo de Tarso. Después un hombre muy consagrado, escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo lo usó tremendamente. Él testifica que durante 3 años estuvo apartado, recibiendo instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Pero había pasado ya mucho tiempo después del nacimiento de Cristo, y habían ya transcurrido unos 22 años después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo escribe la carta, esta en donde estamos leyendo, a los Corintios, en el año 55, desde la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo estaba en ese momento en una misión de 3 años. Desde allí, hermanos, en el amor del Señor y en la pasión que él sentía por el mensaje del Evangelio, él escribe esta primera carta a los Corintios, compuesta por 16 capítulos. Y un capítulo entero de bastantes versículos, hermano, de 58 versículos, la dedica a hablar de la resurrección, el tema de la resurrección. Y ya que esa ciudad, hermano, la ciudad de Corinto, era una ciudad grande, era una ciudad puerto muy importante de aquel tiempo, y allí se movía mucho el dinero, mucho comercio, hermano. Pero también a raíz de eso muchas personas venían a ese lugar, vivían allí, otros solo comerciaban, venían de todas partes, también con muchas creencias anticristianas, y muchos de ellos vivían en Corinto.
ahí en Corinto. Y estas ideas no dejaban de influenciar a muchos cristianos mal formados que habían en la iglesia de Corinto. Eran influenciados con enseñanzas erróneas. Y una de ellas era que la resurrección no existía. Habían unos cristianos mal formados que negaban la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dedica todo este capítulo de 58 versículos para hablar de la resurrección. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, porque todo ser humano es imperfecto y la imperfección nos mete en problemas. ¿Por qué se meten en problemas las personas? Pues porque son imperfectas y se toman decisiones imperfectas, unos más que otros. Así que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero los más destructivos de los problemas que tenía esta iglesia eran las divisiones y las falsas enseñanzas que se habían introducido. Eso lo podemos ver al leer todo el libro. Y estas malas enseñanzas y estas divisiones estaban debilitando a esa iglesia que Dios tenía en la ciudad de Corinto. Esta iglesia tenía muchos dones, pero también tenía muchas personas que no creían en la resurrección. Y no creer en la doctrina de la resurrección es negar rotundamente el evangelio de Cristo. Negar la resurrección es negar el evangelio. Porque el principio fundamental del evangelio es la resurrección del Señor Jesucristo. Cualquiera podía morir en una cruz, pero no cualquiera resucitar. En el tiempo de Jesús muchos murieron crucificados en cruces. Bueno, de hecho junto a él habían dos muriendo crucificados, pero no resucitaron. Cerca del año 70, los romanos crucificaron a más de 3,000 judíos en el camino del mar Mediterráneo hasta Jerusalén. Más de 3,000 judíos colgados, crucificados a tantos metros para que la gente los viera. Y ahí los dejaron hasta que se pudrieron, que los pájaros se los comieron. Algunos hasta que se cayeron solos. Los romanos eran crueles. Así que mucha gente murió crucificada, pero solo uno resucitó. Porque la prueba de que el evangelio es verdadero es la resurrección de Cristo. Por eso es que sin resurrección el evangelio no tiene sustento. Sin resurrección el evangelio sería falso. Amén. Y cuando hablamos del evangelio estamos hablando no de una religión, sino de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles para salvar y transformar y dar vida a las personas. El Nuevo Testamento. Así que en este tema, la esperanza más preciada de un cristiano, la resurrección, primero quiero que hablemos de aquellos que tienen fe solo para las necesidades del presente, pero no están apreciando las cosas de valor eterno. Eso es lo que vemos en el versículo 19. Dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, hay gente así, hermano. Hay gente así que solo tiene fe para las necesidades del tiempo presente, de la vida presente. La palabra conmiseración en el original, en el griego, significa miserable, desventurado, digno de lástima. Una fe que espera en Dios solo para las cosas de esta vida es una fe vana,
una fe vana y ofensiva delante de Dios. Es una fe egoísta, es una fe desenfocada. Porque esas son las cosas que Jesús dijo que vendrían por añadidura. Ni siquiera tenemos que estar poniendo fe en las cosas materiales. Debemos poner fe en las cosas espirituales, en las de valor eterno. Que las cosas materiales, a medida que nosotros abrazamos y amamos todo lo que es de valor eterno, lo demás va llegando solito, por añadidura. El Salmo 23 dice que sus favores, sus bondades, dice, te seguirán. Si el Señor es su pastor, las bondades y los favores del Señor lo van a seguir a usted. Usted ni siquiera tiene que andar siguiendo las bendiciones y los favores de Dios con ayuno y oración y esta y otras cosas. Usted solo conságrese, dedíquese, aplíquese a lo que Dios quiere. Por eso dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, vendrán solitas detrás de tu consagración. Amén. Pero mucha gente tiene una idea de Dios como la de aquel mito, aquel ser mitológico llamado Aladino, el de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que cuando quería algo frotaba la lámpara y salía Aladino, el genio de la lámpara, y le decía: Aladino, amo mío, ¿qué quieres? Y Aladino le decía: quiero un palacio. Y aparecía el palacio. Quiero ser un rey, y aparecía siendo rey. Por supuesto que ese es algo ilusorio. Pero hay gente que eso quiere hacer con Dios. Frotar a Dios cuando quiere algo, ¿verdad? Nada más. Y que Dios casi le diga: amo mío, ¿qué quieres? Como que los papeles están invertidos. Él es el servidor y nosotros los señores, los que le decimos a Él qué queremos que nos haga. Y no es así, no es así. Entonces el apóstol Pablo dice que si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, somos las personas más desventuradas, somos las personas más miserables, dice el apóstol Pablo. Cuando el Señor da el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, allí en el capítulo 3, verso 17, vemos un señalamiento que el Señor hace del líder de esta iglesia y de la iglesia misma también, la iglesia de la Odisea. Y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque llegó a considerar que sus necesidades solamente eran materiales. Hay gente que es feliz si tiene dinero. Porque claro, el dinero suple todo. El dinero da combustible, el dinero da vehículos, el dinero da casas, el dinero paga estudios, el dinero da medicinas, el dinero compra terrenos, el dinero pone negocios, el dinero hace que las personas se den gustos. Así que si tiene dinero, prácticamente lo tiene todo, según la mente carnal. Lo tiene todo. Si tiene dinero, tiene todo. Entonces hay personas que creen de que si tienen dinero están realizados. Bueno, esta gente de la Odisea era una de ellas. Y decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si la más grande necesidad del ser humano es la vida eterna. Amén. Es la resurrección después de morirse.
Porque no importa si tiene mucho dinero o poco dinero. Igualmente habrá que morir. E igualmente necesitará la resurrección. Y mejor resucitar en la primera resurrección. Porque como hemos estudiado, la segunda resurrección es resurrección de juicio para los impíos, los incrédulos, los despreciadores. Pero la primera resurrección es para los salvos. Fue el tema que hablamos el martes antepasado. Hay personas que solo buscan a Dios cuando están con una enfermedad mortal. Eso es lo que el apóstol Pablo decía: si en este tiempo esperamos en Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Mire, buscan al Señor solo cuando tienen una enfermedad mortal, cuando están amenazados a muerte por otras personas que los quieren matar, y cuando tienen un problema desesperante, cuando tienen una situación económica asfixiante, cuando tienen escasez, cuando tienen deudas agobiantes, entonces dicen: necesito de Dios. Cuando tienen problemas en el hogar, en el matrimonio, situaciones terribles, dicen: necesito de Dios. ¿Cómo que necesito de Dios? Siempre necesitó de Dios. Usted todos los días necesita de Dios. Usted no necesita estar enfermo para decir que necesita de Dios. Porque a mí ya se me ha dicho muchas veces: mire, fíjese que sería bueno, dice, poder orar por una persona que viera cómo está necesitada de Dios. Yo digo: bueno, ¿y quién es el que no está necesitado de Dios? Hasta el que se mira más alentado, el que se pueda ver más adinerado, el que pueda verse más ilustre, más realizado, está necesitado de Dios. Todo mundo necesita de Dios. Ahí en Oseas 5:15 Dios dice algo bien triste de los israelitas. La nación que debía ser un ejemplo, las personas que debían ser los mejores creyentes de aquel tiempo, la gente más fiel a Dios, estaban abandonando a Dios, habían abandonado a Dios. Y Dios dice en Oseas 5:15, dice, en la segunda parte: hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y dice Dios: en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Qué triste. Buscar a Dios hasta que ya hay angustia. Oseas 5:15. Y dice Dios: en su angustia me van a buscar. Eso le pasa a mucha gente, buscan a Dios en la angustia. Pero ¿sabe qué es algo más triste y vergonzoso? Que ya cuando Dios les ha ayudado, se alejan otra vez de Dios porque ya solucionaron el problema. Porque para ellos Dios es como un bombero que les apagó el fuego y punto, ¿verdad? Y se fue. Un Dios apaga fuegos, como un bombero. ¿Es usted de los que necesita a Dios solo para cosas de esta vida presente? Hágase un pequeño análisis. ¿Es usted de los que necesita a Dios solo para cosas de esta vida presente? Espero que no. ¿Dónde tiene usted su mirada? ¿Qué es lo más importante para usted en su vida? ¿Es la resurrección de Cristo y su propia resurrección lo más importante de su existencia? ¿Se había puesto a pensar en eso usted? ¿Es la resurrección de Cristo y la resurrección, su propia resurrección, lo más importante de su existencia? ¿Será que sí? Ay, dice, hasta ahorita lo considero. Quizás lo más importante, la otra cosa. No la resurrección de Cristo y su propia resurrección. Gloria a Dios por los que consideran que Cristo y su propia resurrección es lo más importante. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Está usted satisfecho de morir y poder resucitar en el día postrero? ¿Está satisfecho usted de morir y de resucitar en el día postrero? Yo estoy satisfecho de tener que morirme y resucitar en el día postrero. Estoy satisfecho de eso. ¿Sabe de qué si no estaría satisfecho? De tener que morirme
y resucitar para condenación. Eso sí estaría terrible. Pero morirse no es problema. No importa morir si muere en Cristo, porque un día resucitará. Ese no es ningún problema. Es un alejamiento de la familia, de esta vida, de esta existencia, temporal. Pero volverá a la vida en la resurrección. Pero si muere en Cristo. Jesús le dijo a los judíos: ustedes van a morir en sus pecados, porque no quieren creer que yo soy el que Él ha enviado. Hay dos estados en los que el ser humano puede morir. Uno es morir en pecado y morir en Cristo. Y solo usted puede decidir en qué estado quiere morir. Morir en Cristo o morir en pecado. Solo hay dos formas. No hay una tercera alternativa de en qué estado morir. Yo le aconsejo a usted que cuando muera en Cristo. Pero como no sabemos también cuándo vamos a morir, además también, no solamente por eso, es porque Él nos ama y nosotros debemos amarle, pero debemos estar apegados a Él. Para que no importa cuándo vayamos a morir, si vamos a morir algo jóvenes, algo medio viejos o bien viejos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Sí? Los jóvenes se equivocan terriblemente, porque el joven piensa que tiene una larga vida. Él se imagina pasar por los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80 años, y se hace castillos ahí en la mente y dice: voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y el joven se siente indestructible y se sube en una moto y ahí va a 100 kilómetros, 110, 120 kilómetros y cree que es doble, ¿verdad? Que va a rebotar en un padrón y que luego quede entero, ¿verdad? Pareciera que sí piensan los jóvenes. Y el joven siente que no tiene necesidad de Dios, así como una emergencia de Dios no la tiene, ¿verdad? Porque está joven. Y considera que el único que tiene emergencia de Dios es el que ya anda, mire, que le tiembla todo y con un botoncito. Ese tiene emergencia de Dios porque ya se va. Pero la sorpresa que nos da la vida es que jóvenes, hermanos, se miran bien bonitos, bien alentaditos, y de presto, por un accidente, están muertos. O una enfermedad de esas que son rápidas. Me estaba dando cuenta hace poco, porque con mi familia anduvimos estos días allá visitando familias en Santa Bárbara, y nos estábamos dando cuenta de un muchacho de 22 años que le apareció una enfermedad de la línea del cáncer, pero que son de esas que son tan tremendas y son tan rápidas que solo duró 15 días. Y ya no estaba. Y se miraba bien alentado, bien bonito, con muchas aspiraciones. Pero se murió. Porque la muerte es algo de lo que nosotros debemos estar muy convencidos, muy seguros de que por ahí la andamos bien alzadita. Por ahí la tenemos. Pero así como tenemos segura la muerte, deberíamos de tener segura la resurrección en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos sin Cristo resucitarán más adelante para juicio. Eso está en la Escritura. El tema de la resurrección, cuando usted lo vea ahí, le vamos a explicar. Allá en Mateo 16, 21, Pedro, uno de los apóstoles del Señor, que nosotros decimos, bueno, pues si es Pedro, debió estar pensando bien alineadito con Cristo, bien afilado en la fe. Pero no era así. El apóstol Pedro en este momento era tan débil en su fe como muchos. Y cuando Jesús
está que ya le falta poco tiempo para ir a la cruz, les dijo que le era necesario subir a Jerusalén, morir y resucitar al tercer día. Y Pedro, que ya estaba acostumbrado a andar con él casi 3 años, viendo sus milagros, oyendo sus enseñanzas y teniéndole tanto cariño y tanto amor, como que no le pareció la idea. Mateo 16, 21. No le pareció la idea de que Jesús estuviera hablando de morir asesinado. Y creo que fue lo que más le impactó. Que él dijo que iba a morir. No le impactó tanto que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. A esa parte no le puso cuidado. Pero se quedó impresionado con el hecho que su maestro dijo que habría de morir. Mire, entonces dice que después de haber oído aquello, usted puede leer los versículos anteriores, dice desde entonces, dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Que le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Pero esta parte no la oyó Pedro, quizá. Solo oyó la parte de que le era necesario morir, pero la parte de resucitar la obvió, la dejó pasar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a ir en contra de lo que Jesús había declarado, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Oiga lo que estaba diciendo Pedro. Pedro no sabía en parte la magnitud de sus palabras. Decirle al Señor que en ninguna manera te acontezca. Si era el propósito, fue la razón de venir a este mundo, dar su vida por nosotros, derramar su sangre, salvarnos de la condenación del pecado, de la muerte eterna, llevarnos a la gloria. Y la única manera era con su sacrificio. Y el apóstol Pedro le está diciendo: en ninguna manera, Señor, te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Pedro estaba pensando como un hombre carnal, no como un hombre espiritual, como cualquiera que solo piensa en las cosas de esta tierra y no en las cosas de valor eterno. Así estaba pensando Pedro, como un carnal. Por eso Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. No es que Satanás estaba metido en Pedro, ni que Satanás estuviera detrás de Pedro diciéndole al oído: decirle al Señor que no le haga. No. Pero desde el momento que Pedro está en contra del propósito de Dios, es un Satanás. Porque la palabra Satanás significa adversario, alguien que lleva la contra. Y en ese sentido, Pedro en ese momento era un Satanás, o sea, alguien que pensaba como piensa Satanás. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y por qué era un tropiezo? Bueno, le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en lo que Dios ha dicho que pongamos la mirada. Amén. Vamos a avanzar aquí un poquito. Yo sé que podemos decir tantas cosas. Quiero que vayamos al versículo 20. La resurrección, hermanos. Pensemos en la resurrección como un hecho que impactó y definió la historia. Lo que acabamos de ver, hermanos, es que hay gente que no le da importancia a la resurrección y solo piensan en las cosas de esta tierra.
Y Dios quiere que apreciemos eso grande que aconteció hace casi 2000 años. Pero la resurrección de Cristo es un hecho tan grande y tan innegable, hermanos, que impactó y definió la historia. La historia de la humanidad, la historia del mundo, no sería igual si Jesucristo no habría resucitado. Incluso es posible que ya no existiéramos. Eso es lo más seguro. Porque la humanidad, el ser humano es tan autodestructible que sin Dios ya se hubiera destruido hace mucho tiempo. El ser humano piensa en guerras, piensa en inventar cosas que destruyan a otros, que destruyan al planeta. El ser humano es el ser más autodestructible que existe. Así es el ser humano, autodestructible. Ya no existiríamos. Pero gracias a Cristo y la resurrección existimos ahora. Dice el verso 20 de 1 Corintios 15 que leímos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que ya murieron. O sea, es el primero en resucitar. Por eso se le llama primicia. Es el primer muerto resucitado. Usted va a decir, no, pero está equivocado, pastor, porque ya había resucitado Lázaro también. Resucitó el hijo ya no me acuerdo aquella aldea que resucitó a un muchacho. No, pastor, está equivocado. Porque resucitó a la hija de Jairo, también había resucitado, así que Jesús no es el primero. Sí, Él es el primero. Él es el primero de la resurrección con cuerpo eterno, con cuerpo glorificado, con el cuerpo celestial. Él es el primero. Amén. Primicia, la palabra primicia significa el primer fruto de la cosecha. Jesús es el primer fruto resucitado de esta cosecha de millones de almas que resucitarán con un cuerpo como el de Él, como el de Cristo. ¿Cómo es ese cuerpo con el que Cristo resucitó? Es un cuerpo sano, es un cuerpo eterno, un cuerpo joven que nunca llegará al envejecimiento. Es un cuerpo perfecto que no llevará la imperfección del cuerpo mortal que tenemos hoy en el presente. ¿Y por qué esta imperfección? Por el pecado. Cuando Jesús nace de María, nace con el cuerpo, herencia de Adán. Sí, con ese cuerpo nació Jesús. Pero cuando Cristo resucita, resucita con el cuerpo glorificado. Un cuerpo eterno, un cuerpo perfecto. El primer cuerpo que Jesús recibió de María, su madre, le daba sueño, se cansaba, necesitaba comer. Un cuerpo como el suyo y como el mío, era un cuerpo humano. Incluso se le llama el hijo de David. Se le llama el hijo del hombre, o sea, el hijo de la humanidad. Pero cuando Él resucita, resucita con el cuerpo perfecto, el cuerpo glorificado. Ese cuerpo ya no necesitaba comida, el cuerpo que pasaba las paredes, el cuerpo que se teletransportaba de un lado a otro. Con ese cuerpo, es el cuerpo primicia, el primer cuerpo de los resucitados. Así que Jesús, al ser la primicia de esta gran causa, también es la persona más importante del Evangelio. Nadie nos limpia del pecado, solo Él. Nadie nos va a resucitar en el día postrero, solo Él. Nadie nos tiene preparada una vida perfecta, solo Él. Nadie murió en la cruz por usted, nadie resucitó por usted, nadie más va a venir por usted. Nadie lo levantará de los muertos, solo Él, nadie más. Por eso es que Jesús
es la persona central del Evangelio. No le debemos nada a nadie más, solo a Él. Quiero llevarlos a Colosenses 1:17, que dice, Colosenses 1:17, porque hermanos, tristemente las religiones han inventado tantas cosas que Cristo ha sido desplazado. Se le ha puesto tantas ideas erróneas a las personas en su mente que han apartado a las personas de ver a Dios, de ver a Cristo. Han apartado su pensamiento de Cristo, han apartado su corazón de Cristo y lo han puesto en cualquier otra cosa. Colosenses 1:17 dice, refiriéndose a Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en resucitar, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, o sea, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios quiere esto. Y si usted lee Filipenses capítulo 2, el mensaje es: mira a Cristo. No mires a nadie más, solo mira a Cristo. Amén. La palabra preeminencia que tenemos aquí, que dice que Él tiene que tener la preeminencia, esa palabra significa que Él es el distinguido, que Él es el primero, que Él es el principal, que Él es el más influyente, el que tiene la preferencia, que Él es el mejor, que Él es el que es digno de todo privilegio. Eso significa esa palabra. Solo Él murió, solo Él resucitó, solo Cristo es Dios hecho hombre, solo Cristo es designado por Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que Dios ha designado como juez de toda la tierra, juez eterno. Solo Él garantiza nuestra resurrección. Muchas son las razones por las que Él es el Salvador. Toda forma de fe que no centra su atención solo en Dios y Jesucristo ha perdido la razón de ser y se ha convertido, tristemente, porque así lo dice allá en Gálatas, se ha convertido en un evangelio maldito, enemigo de Dios y enemigo de las almas. Toda forma de fe que no centra su atención solo en Dios y en Jesucristo, porque de eso se trata el evangelio, de eso se trata este libro sagrado, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios y de Jesucristo el Salvador. De eso se trata. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la persona importante es Dios, Jesucristo es la persona que resalta como el único en quien podemos poner nuestra confianza y el único que nos ayudará, y no hay nadie más. Cualquier persona que le diga que Moisés le va a ayudar, le miente. Cualquier persona que le diga que Juan le va a ayudar, le miente. Cualquier persona que diga que el apóstol Pedro va a ayudar, le miente. O que el profeta Isaías le va a ayudar,
Le miente, porque nadie nos puede ayudar. Solo hay uno que nos puede ayudar. Se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Él, porque Él lo hizo. Amén. Él lo hizo. Quiero que tome en cuenta esto, no sé cuántas veces usted lo ha pensado, pero ¿sabía usted que solo la fe cristiana tiene como enseñanza la fe de la resurrección? Solo la fe cristiana. De ahí la fe musulmana, no habla nada de eso. La fe budista, no habla nada de eso. La fe hinduista, tampoco hablan. Ellos hablan de la reencarnación, los hindúes, algunos. Que usted se muere, dice, y que después viene en cuerpo de un animal, dice. Que si fue buena gente, pues va a venir en un buen perro, ¿verdad? Pero si fue malo, va a venir al cuerpo de un cerdo, para que lo hagan chicharrón en Navidad. ¿Y después en qué va a venir? Y son los que hablan de la reencarnación. Pero solo en la Biblia es que se habla de la resurrección, hermano. Solo la fe cristiana tiene como enseñanza la fe de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho más preciado para los verdaderos cristianos, pero a la vez es el acto de fe más despreciado por los detractores del Evangelio. Y yo quiero ir terminando con esto. De pronto usted se hace alguna pregunta como esta: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué ellos no creen en Jesús? Tiene mucho que ver con esta lectura a la cual lo voy a guiar ahorita mismo. Mateo capítulo 28, verso 11. El informe mentiroso de la guardia romana. Mateo 28, 11 al 15. Pero este informe no pudo opacar al Señor Jesucristo. No pudo opacar su resurrección y su impacto aún, hermanos, en el mundo incrédulo, en la política, en el mundo secular. Mateo 28, 11. Dice esta escritura: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Antes de que siga leyendo. ¿Qué cosas habían acontecido? Bueno, los romanos, el Pilato, el gobernador, había ordenado que fuera puesta una guardia. Pero las guardias romanas las dejaban por 4 horas, nada más. 4 horas. Para garantizar que los guardias no se dormirían. Así que venía luego el relevo. Cada 4 horas había un relevo de soldados. Y mientras uno de estas guardias estaba allí cuidando la tumba de Jesús, porque como habían los sacerdotes fariseos, los sacerdotes judíos, habían ido ante el gobernador y le habían dicho: mira, te solicitamos vehementemente que mandes una guardia al sepulcro, porque sus discípulos pueden ir a robarse el cuerpo. Recuerda que él dijo que resucitaría el 3er día. Así que manda una guardia que vigile la tumba, que sellen la piedra y vamos a impedir que ellos digan que resucitó. No vaya a ser que se roben el cuerpo y el siguiente error, dijeron ellos, sea peor que el primero. Entonces Pilato estuvo de acuerdo con ellos y mandó a esa guardia, una guardia bien armada, de los mejores soldados. En una de esas guardias, al 3er día, sucedió algo. La tierra tembló. Unos ángeles se presentaron y removieron la piedra bajo un gran estallido de luz. Y los soldados cayeron a tierra y salieron corriendo, despavoridos, llenos de temor, aterrorizados,
por lo que vieron. Jesús había resucitado en ese momento y fue un acontecimiento extraordinario. Pero cuando van en el camino, huyendo, corriendo de lo que había acontecido, ellos se ven que están en un serio problema. Los romanos no perdonaban la vida de quien no cuidaba bien un puesto. Así que ellos pagaban con su cabeza ese error. Ellos sabían de que de pronto, no sé, tal vez no les iban a creer o qué iban a decir. No hayamos que decir. Entonces acudieron a los sacerdotes y le dijeron: ¡ha resucitado! ¿Cómo? Sí, resucitó. Nosotros lo vimos, la piedra fue removida. Ángeles se presentaron, hubo un terremoto, hubo luz, tremenda luz, caímos al suelo, no pudimos hacer nada, Él resucitó. ¿Qué vamos a hacer? Digan que los discípulos se lo robaron. Pero decir eso era un gran error para ellos como guardia. No había pretexto alguno para no cumplir. Sigamos leyendo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Es el peor pretexto que un soldado romano podía poner. Decir eso era poner el cuello en el tronco para que la cabeza la cortaran de un solo hachazo. Decir eso era lo más bajo que podía decir un soldado romano. Pero parte del trato fue darles dinero y también utilizar la influencia. Y si esto lo oyera el gobernador, que como no lo iba a oír, ¿verdad?, nosotros lo persuadiremos, o sea, lo vamos a convencer y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fue lo que hicieron. Le pagaron a la guardia, hablaron con Pilato y le dijeron: esto será un gran problema, y lo convencieron y dijeron: no los mates, no les hagas nada, mejor corramos el rumor y todo solucionado. Pero si hubiese sido cierto lo que informaron los guardias, que se habían dormido, ellos tenían que ser ejecutados, porque era la sentencia por no cuidar bien su puesto de guardia. Así que a causa de este informe, los judíos aún hoy siguen negando la resurrección de Cristo. Los ateos y las gentes de las religiones no cristianas niegan la existencia de la resurrección. Ellos la niegan. Los judíos, no todos por supuesto, porque hay muchos judíos que ya creyó en Cristo, ya tienen una experiencia preciosa con el Salvador. Pero hay muchos que siguen creyendo en el informe mentiroso de la Guardia Romana. Póngase de pie. Póngase de pie. Piense un poco. Jesucristo es el personaje más importante de la historia. No hay quien no haya escuchado por lo menos una vez de quién es Jesucristo. Jesucristo es tan reconocido en la historia del mundo que dividió la historia en dos: en antes de Cristo y después de Cristo. Así de importante.
Jesús es un personaje tan real en la historia y tan influyente que lo reconocen los científicos, los espiritistas, los que dicen ser iluminados, las diferentes ideologías políticas. Nadie puede negar que Jesucristo existió. Algunos dicen que Jesús fue un profeta, otros que fue un medium, otros que fue un gran iluminado, para otros solo fue un gran maestro. Así había gente que pensaba de diferente forma de Jesús en los tiempos de los apóstoles. Jesús le dijo un día a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le dijeron: bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, o que eres alguno de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa quién sea Jesús para el mundo secular, el mundo sin Dios, el mundo vanidoso. Lo importante es quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Realmente Él es su Señor? ¿Jesús es su Salvador? ¿El Cristo? O sea, el Cristo significa el ungido, el enviado de Dios, el Salvador, el Mesías, el Rey esperado. Dios hecho hombre para salvar a la humanidad. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Jesús es Cristo? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Está seguro? Si no está seguro de que Jesucristo es su Salvador, si no está seguro de esa salvación en Cristo, asegúrese ahora. No tenga más dudas en su corazón. Asegúrese de quién es su Salvador. Asegúrese de quién lo va a resucitar en el día postrero. Cristo. ¿Cómo? Siendo redimido, siendo perdonado, siendo comprado en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Por eso en este momento pídale perdón por sus pecados. Dígale: límpiame de la maldición del pecado. Límpiame del pecado que me heredó Adán. Ese legado de maldición que recibí de Adán. La muerte, ese legado de muerte que recibí de él. Dígale al Señor: líbrame de la maldición del pecado. Líbrame de la muerte eterna. Líbrame de la condenación del pecado. Líbrame de la muerte eterna. Dígale. Dígale: Jesucristo, cómprame. Líbrame. Dígale: lávame en tu sangre preciosa. Límpiame de mis pecados. Dígale: yo reconozco que soy una persona pecadora. Nací pecadora, he crecido pecadora. Soy una persona pecadora. Necesito tu redención. Háblelo con Él, dígaselo a Él. Dígale: cómprame, sálvame. Dígale que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dígale: quiero que me resucites en el día postrero. En el día cuando tú vendrás, quiero ser de los que resucitan primero, porque así está escrito: los muertos en Cristo resucitarán primero. Dígale: yo quiero morir en ti. Quiero resucitar.
primero. Resucitar para vida eterna. Resucitar para estar contigo toda la eternidad. Dígale al Señor. Hable con Él. Hable con Él. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, dice el Señor, los pecadores, vengan a mí. El Señor por eso murió en la cruz, para salvarlo a usted. Es la única razón por la que Él dio su vida. Es para salvarlo, para perdonarlo, es para resucitarlo, es para garantizarle la vida con Dios. Es para que el día que muramos vayamos a su presencia. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque es mejor, dijo él, estar con Cristo. Los que mueren en Cristo, dijo Jesús, no mueren eternamente. Ha pasado, dijo el Señor, de muerte a vida. Y aquel ladrón de la cruz que moriría ese día, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor en su palabra dice que no debemos tenerle miedo a la muerte. Que no debemos tener miedo a la muerte. Porque Él tiene control de la muerte. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Haga compromiso con Dios de que su vida es para Él, de que nadie más será importante en su vida más que Él, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Ellos son su Dios, su Salvador, el que trajo el Evangelio, el que trajo la salvación. Conságrese a Él. Tenga fe en Él. Para eso vino, para salvar a los pecadores.